Por favor, lea conmigo Apocalipsis capítulo 1 del versículo 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Yo amo el libro de Apocalipsis, mas permítame informarle que Satanás lo odia. De hecho, hay dos libros que el diablo especialmente odia. Uno es Génesis y el otro es Apocalipsis. Es muy fácil ver el porqué. En Génesis, su condena y su sentencia es pronunciada, y en Apocalipsis es ejecutada. Al contrastar el primero y el último libro de la Biblia, observará la sabiduría de Dios al formar su palabra, porque el libro de Apocalipsis es el broche de oro que enlaza toda la Biblia. Por ejemplo, el libro de Génesis habla de la creación del primer cielo y la primera tierra. El libro de Apocalipsis habla del nuevo cielo y de la nueva tierra. En Génesis vemos al primer Adán reinando sobre la tierra. En Apocalipsis vemos al último Adán, el Señor Jesucristo, reinando en gloria. En el libro de Génesis, la noche y los mares son creados. En Apocalipsis, no existe más la noche ni los mares. En Génesis, una esposa es presentada al primer Adán. En Apocalipsis, una esposa, la iglesia, es presentada al último Adán. En Génesis, usted ve el árbol de vida en el huerto de Edén. En Apocalipsis, usted ve el árbol de vida en la nueva creación. El libro de Génesis muestra cómo el pecado comenzó su corrompida y degradante trayectoria, acarreando la muerte y la condenación. Mas en Apocalipsis llegamos al período donde no habrá más condenación ni muerte. En Génesis, Satanás aparece por primera vez. En Apocalipsis, aparece por última vez, antes de ser sentenciado al abismo. En el libro de Génesis, el hombre fue separado de la presencia de Dios por el pecado. En Apocalipsis, sus hijos estaremos ante la presencia de Dios cara a cara. En Génesis, los habitantes del mundo buscaban una ciudad por fe. Y esa ciudad santa es presentada en gloria en Apocalipsis. En Génesis, Satanás pronuncia su primera mentira. En Apocalipsis vemos una ciudad donde ninguna mentira podrá entrar jamás. Deseo que consideremos en el panorama profético primero la persona central de la profecía. Por favor, lea Apocalipsis capítulo 1, el versículo 1, la revelación de Jesucristo. ¿Lo ve? Jesús es la persona central de la profecía. Y permítame agregar que toda la Biblia es la revelación de Jesucristo. Jesús es el héroe de la Biblia, de la profecía y del libro de Apocalipsis. La palabra revelación en este versículo es la palabra griega apoculipsis, que literalmente significa revelar. Es por ello que se llama el libro de Apocalipsis, el libro de la revelación de Jesucristo. Mis versículos favoritos están en 1 Timoteo 6, versos 15 y 16. Dicen, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Su segunda venida va a ser muy, muy diferente a la primera. Él viene en gloria. La primera vez Él vino para su crucifixión, mas cuando regrese, Él viene para su coronación. La primera vez Él vino y estuvo de pie ante Pilato para ser juzgado. Mas cuando regrese, Pilato estará de pie ante Jesús para ser juzgado. La primera vez Él vino y sufrió vergüenza, mas regresará en victoria. La primera vez Él vino para redimirnos, en la segunda viene para reinar sobre nosotros. La primera vez Él vino como un siervo, mas cuando regrese, viene como el soberano, el único Señor de señores y Rey de reyes.
Verá, si tan solo tuviésemos los evangelios sin su revelación, no podríamos ver todo lo que es el Señor Jesucristo. Existe una revelación, un apocalipsis que muestra a Jesús en su gloria, Cristo en su totalidad, no solo como Salvador, sino también como soberano, no solo como justificador, sino también como juez, no solo como redentor, sino también como gobernador, no solo muestra al Cordero, sino también la ira del Cordero. Así que la persona central de la profecía es el Señor Jesucristo. Segundo, el propósito claro de la profecía. Leamos otra vez el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Cuál es el propósito de la profecía? Es mostrar el futuro a sus siervos. Es lo que dice aquí, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La palabra siervo aquí significa esclavo. Este es un tipo especial de esclavo. No alguien que está esclavizado a la fuerza, sino una persona que ha elegido ser esclavo de su amo. Amigo, esto habla de todo creyente. ¿Sabía usted que en nuestra esclavitud a Jesucristo somos liberados completamente? Nosotros somos su propiedad, sus esclavos voluntarios. ¿Para quién y para qué fue escrito el libro de Apocalipsis? Para los esclavos voluntarios de Jesús. Amigo, si usted no es un esclavo de Jesús, le va a ser muy difícil entender y disfrutar este libro. Si no es esclavo del Señor, usted está leyendo la correspondencia de otra persona y es por ello que no tiene sentido para usted. Escuche. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrársela a los que son de su propiedad, a sus siervos, a sus esclavos. La revelación de lo que pronto va a suceder. Aquí hay dos puntos importantes. El primero es la certeza de esta profecía, las cosas que deben suceder pronto. Entre el año 100 y 165 después de Cristo, vivió un brillante filósofo llamado Justino. Él no era un creyente, pero comenzó a estudiar las profecías bíblicas y al estudiarlas, este gran intelectual llegó a convencerse de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, tanto que murió por su fe y ahora lo conocemos como Justino el mártir. Las cosas que deben suceder pronto. Usted puede confiar plenamente en la certeza de la profecía y, en segundo lugar, en su cercanía. Dice, las cosas que deben suceder pronto. Esto no significa que sucederán en los próximos 15 minutos o 15 años. Habla de su inminencia, que puede suceder en cualquier momento. Significa que cuando la acción comience, se cumplirá velozmente. Nosotros necesitamos estar y permanecer preparados. ¿Cómo se comunica Dios en el libro de Apocalipsis? Capítulo 1, versículo 1, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra declaró está llena de símbolos, y el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos. Por ejemplo, la palabra langostas es un símbolo que representa a los demonios. No son las langostas en el sentido real de la palabra, mas las langostas son una ilustración de cómo estos espíritus satánicos vuelan por la tierra, no alimentándose de árboles, ni de pasto verde, ni de hojas, sino de las almas de los hombres. En Apocalipsis al diablo se le llama el gran dragón escarlata, con una cola tan larga que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Esas estrellas representan los espíritus de demonios, los ángeles caídos. Apocalipsis está lleno de símbolos y representaciones. Cuando alguien me pregunta, Pastor, ¿usted interpreta la Biblia simbólicamente o literalmente? Mi respuesta es sí. Si es un símbolo, se interpreta como un símbolo. Pero, amigo,
Una vez que ese símbolo es interpretado, usted literalmente lo cree. Gloria a Dios. Nosotros somos los únicos que sabemos. Todos los sabios del Pentágono y del Congreso juntos no saben lo que el Hijo más sencillo de Dios sabe con su Biblia abierta y la iluminación del Espíritu Santo. No navegamos como un barco a la deriva, sin mástil o sin brújula. Esto nos debe dar gran ánimo. Hemos hablado de la persona central de la profecía, que es el Señor Jesús, y del propósito claro de la profecía, mostrarnos el futuro. Tercero, la promesa consoladora de la profecía. Apocalipsis 1, versos 2 y 3, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todas las cosas que ha visto. Ahora escuche la promesa. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál es la promesa consoladora? Bueno, tenemos algo llamado la palabra de Dios. No es la palabra de los hombres, es la palabra de Dios. Y si usted la estudia, será bendecido. Versículo 3. Bienaventurado el que lee. Hay una bendición especial cuando estudiamos la profecía. ¿Está usted leyendo la palabra de Dios y en especial la Apocalipsis? Bienaventurado el que lee. Pero no solo la lea, sino también óigala. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. La palabra oyen literalmente significa velar, estar alerta. La doctrina profética y el deber práctico van siempre entrelazados. Yo no tengo mucha paciencia con la gente que siempre quiere estudiar Apocalipsis y profecía en general, pero no aman a Jesús y no aman a las almas perdidas. Usted debe leerla y también guardarla, mas si usted la lee, la oye, la guarda, la estudia y la ama, entonces esto le será de gran bendición. Cuarto, la certeza de la profecía de este libro. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es decir, que puede suceder en un momento. De un momento a otro. Es inminente. Juan escribió esto hace más de 2000 años, y si estaba cercana su venida en aquella época, y si la estaba, Jesús podía haber regresado cuando Juan y los apóstoles lo estaban esperando. ¿Cuánto más cercanos estamos nosotros al regreso de Jesucristo? No hay ninguna señal que necesite cumplirse antes de la segunda venida. Él puede llegar en cualquier momento. Por ejemplo, permítame mencionar 6 señales que esta generación está viendo. Primero, el regreso de Israel a su tierra. El 14-15 de mayo de 1948, una nación nació. Creo que es lo que la Biblia habla en Mateo capítulo 24, empezando en el versículo 32, al hablar de los brotes de la higuera. El doctor John Walvoord del Seminario Teológico de Dallas dijo: el establecimiento de Israel en su tierra antigua, situada como fue profetizado para el fin de los tiempos, es la señal principal para el advenimiento cercano de Cristo. Nosotros, los de Edad Media, lo hemos presenciado. Segundo, el surgimiento de Rusia a la prominencia. Esto es profetizado en Ezequiel 38 y 39. Habla de un poderoso ejército compuesto de muchos pueblos que vendrá de las regiones del norte contra el pueblo de Dios. Después del retorno de Israel a su tierra, Rusia los atacará. Ezequiel 38, versos 15 y 16, creo que habla de Rusia y dice: vendrá de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días. Algo que ocurrió en la guerra con Irak fue que Rusia tuvo una presencia grande y fuerte en el Medio Oriente,
que no había poseído anteriormente. Usted me dirá, pastor, pero Rusia no es lo que solía ser. Amigo, permítame decirle que Rusia vive al borde de la desesperación. El gran oso ruso es quizás más peligroso ahora, tal y como lo es un oso herido. Recalcaré que el surgimiento de la Rusia soviética, su invasión y presencia en el Medio Oriente, es una de las señales que estamos viviendo en los últimos tiempos. Porque, según lo entiendo, el anticristo saldrá de un imperio romano reconstituido, refederado, y creemos que él puede estar vivo hoy en alguna parte de la tierra. Esto confirma el tercer punto profético, que es el renacimiento del imperio romano. Cuarto, el surgimiento de las fuerzas demoníacas del ocultismo están siendo desatadas ya sobre la tierra. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estamos viendo en los últimos tiempos un avivamiento del ocultismo. ¿Por qué? Apocalipsis 12:12. El diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La revista Time reportó un gran incremento de brujería en Europa. Más de 40,000 misas negras se llevan a cabo anualmente solo en Francia. En las universidades modernas no es extraño encontrar cursos en brujería, astrología, vudú, magia y todo ese tipo de cosas. Esto es el surgimiento del ocultismo. Quinto, los eventos que se están dando en la naturaleza. Esto es otra cosa que nos hace saber que quizás estemos a punto de ver la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos? Eclipses solares. Dios profetizó en Lucas 21 señales en el sol, terremotos. La tierra está palpitando y temblando, y el mejor lugar donde estar firme es en el Señor Jesucristo. Sexto, Mateo 24 nos habla de que habrá pestes y hambre en los últimos días. Millones mueren ya cada año de inanición. Al predicar hoy, podemos oír galopar el caballo negro del hambre y el caballo amarillo de la muerte. Necesitamos saber qué va a suceder. Existen cosas que definitivamente deben acontecer y acontecerán. Les mencionaré algunas, pero deseo que entienda que estoy en el comité de bienvenida del Señor, no en el comité de programación. Bien, primero ocurrirá el rapto de la iglesia. Apocalipsis 4, versículo 1 dice, después de esto. Literalmente significa después de estas cosas, es decir, después de la era de la iglesia. Miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La voz de la trompeta. Jesús viene con trompeta, lo enseña 1 Corintios 15:52 y 1 Tesalonicenses 4:16. Esta misma noche Jesús, con voz de mando, nos puede ordenar, suban acá, mis amados, y seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Jesús dijo en Lucas 17, versos del 34 al 36, aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dios, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, el movimiento más rápido del cuerpo humano, al sonar de la trompeta, arrebatará los suyos. Segundo viene la gran tribulación. Con el poder del Espíritu Santo que radica en la iglesia, en los creyentes, fuera del camino, una vez que los creyentes han sido sacados del mundo, vendrá el hombre de pecado, el anticristo, la bestia, y por 7 años hará de las suyas. El anticristo se presentará como una máquina de propaganda, predicando la paz.
Él tendrá que explicar nuestro arrebato de alguna forma. Supongo que como el juicio de Dios sobre nosotros o que Dios nos aniquiló. Segunda Tesalonicenses 2:11 dice que creerán una mentira. Quizás la mentira sea acerca de lo que nos sucedió a nosotros, estableciéndose como gobernador del mundo por 7 años. Los últimos 3 años y medio será un tiempo de inexpresable horror, la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El diablo tendrá su milenio. El anticristo gobernará con crueldad. Los demonios serán soltados sobre la tierra. Los versículos 15 y 16 dicen, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Oh, qué llanto y sufrimiento cuando se les informe a los que no creyeron, se les informe de su destino. Orarán a las rocas y a las montañas, pero orarán demasiado tarde. Posteriormente, cuando parezca que la nación de Israel estará a punto de ser aniquilada, borrada, expulsada de esta tierra por el superhombre de Satanás, el anticristo, el 666 en persona, es cuando el perfecto 777, el Señor Jesús, quien vino la primera vez para arrebatar a su iglesia, vendrá al final de los 7 años a pelear la batalla de Armagedón. Tercero, después de la gran tribulación, se llevará a cabo la batalla de Armagedón. Apocalipsis 16:16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Los demonios empezarán sus fechorías en el río Eufrates, que es el hogar del Irak moderno y antiguo. Y los grandes ejércitos se reunirán en esa montaña en Israel llamada Megiddo. Armagedón significa montaña de Megiddo. ¿Cómo se peleará esta batalla? Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Y vi a la bestia, es decir, al anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, se refiere a Jesús, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora preste atención al versículo 21. Y los demás fueron muertos por la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Bueno, esta debe ser una espada poderosa para poder matar a tanta gente. ¿De qué espada habla? Que procede de su boca. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Imagínense las fuerzas del anticristo acampando en el valle de Jezreel, de Megiddo, del cual Napoleón dijo que era el mejor campo de batalla natural del mundo. Ahí están los contingentes de todas las naciones reunidos y listos para exterminar a Israel. Entonces aparece el Señor Jesús, como profetiza Judas 1:14. Y aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares. Este es el ejército que, vestidos de lino blanco, sigue a su comandante en jefe, el Señor Jesús. El ejército del anticristo está armado con bombas atómicas, armas químicas, láseres, tanques, jets y todo tipo de armamentos de guerra. Entonces llega nuestro Salvador con una espada en su boca, y Él gana la guerra con 2 palabras. ¡Caigan muertos! Y eso es todo. Él los mata con una espada que sale de su boca. Con su palabra los creó, con su palabra los aniquilará. Cuarto, el Señor Jesús reinará por 1000 años aquí sobre esta tierra.
Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esta toma lugar en el rapto. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Satanás va a ser atado y encerrado en el abismo, la sentencia más larga de la historia. Luego Jesús gobernará y reinará. Es cuando el desierto florecerá como una rosa, cuando el cordero y el león se echarán juntos, y el cordero no estará dentro del león. Es cuando los hombres convertirán sus espadas en arados, sus lanzas en podadoras. Las naciones no levantarán espada contra las otras naciones. La tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Quinto, después del reinado de 1000 años del Señor Jesús, vendrá el juicio final. Por favor, lea conmigo Apocalipsis 20, del verso 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien. ¿Qué sucede cuando un hombre no creyente muere? Él no va al lago de fuego inmediatamente. Él va a la parte del infierno llamada Hades. Lucas 16, 19 nos menciona un hombre rico que murió y en el Hades levantó sus ojos en medio de su tormento. ¿Cuál es la diferencia entre el Hades y el lago líquido de fuego? Es la diferencia entre alguien que está en tormento en su espíritu y alguien que está en tormento en su cuerpo resucitado. Esa es la diferencia. ¿Por qué esperar hasta el juicio final? Porque Hades es solo el lugar de espera hasta que el juicio final tome lugar. Por ejemplo, si se apresa a un maleante que ha cometido crímenes atroces, las autoridades no lo sueltan a la calle por más fianza que pague. Las autoridades lo encierran bajo estricta vigilancia hasta el día de su juicio. Después de ser sentenciado, se le lleva a la penitenciaría quizá por el resto de su vida. El lago de fuego es la penitenciaría de los condenados. Los que mueren sin recibir a Cristo como su Salvador, al morir van primero al lugar llamado Hades, para posteriormente ser sacados del Hades e ir al juicio final. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. La muerte tiene el cuerpo, el Hades tiene el alma. La sepultura entrega el cuerpo. El Hades entrega el espíritu para ser juzgados, condenados y lanzados al lago de fuego. ¿Por qué Dios no los juzga ahora? Mi amigo, porque la lista no está aún completa. Espero que Hugh Hefner, el magnate del imperio Playboy, se salve. Pero si no se salva, no solo lo que él hace será juzgado, sino también su influencia que continúa y continúa sobre otros. Él corrompió a alguien que corrompió a alguien que corrompió a alguien, y así sucesivamente. Y no es hasta que el último punto, en la última frase del último párrafo, del último capítulo, del último libro, se ha puesto que toda la evidencia estará recopilada. Entonces Dios juzgará y será el juicio final. Apocalipsis 21, versículos 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Sexto, para los creyentes habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Si usted es un incrédulo, acabará en el lago de fuego. Si usted es un creyente, le espera un cielo nuevo y una tierra nueva. Creo con todo mi ser lo que les predico y espero que usted también lo crea. Tal vez no tenga cada detalle correctamente, pero le puedo afirmar esto, mi amigo. Hay una vida por vivir, hay una muerte por morir, hay un juicio al cual comparecer, hay una eternidad por pasar en algún lugar. Permítame hacerle una pregunta. Cuando el sol se ponga negro, cuando la luna cuelgue en el cielo como un coágulo de sangre, cuando las sepulturas vomiten a los cuerpos de los no creyentes, cuando las montañas se desmoronen, cuando las naciones tambaleen, cuando los cimientos de la tierra sean sacudidos y los cielos se abran y Jesús regrese con sus santos de todos los siglos lavados en su sangre, ¿dónde estará su alma, mi estimado amigo, mi estimada amiga? Dios le está permitiendo escuchar este mensaje para darle la oportunidad de entregarse a Jesucristo. La última invitación en la Biblia está en Apocalipsis 22:17. Escuche cuidadosamente. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Usted quiere ser salvo? Venga. La gente habla acerca de quiénes son los elegidos y quiénes no lo son. Mas, si usted está sediento, simplemente venga, venga. El que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Permítame no solo darle la última invitación, sino también la última oración de la Biblia. Apocalipsis 22, verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice, Jesús es el que testifica, mírelo. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amigo, el arrebato de la iglesia podría tomar lugar al final de este mensaje. Si usted tiene sed, la palabra de Dios para usted es venga. Venga. Venga Jesús. Si usted quiere y tiene sed y desea ser salvo, le invito a orar de corazón de la siguiente manera. Amado Dios, sé que soy pecador y mi pecado merece juicio, pero quiero tu misericordia. Señor Jesús, sé que moriste para salvarme y prometes hacerlo si confío en ti. Confío en ti, Jesús. Me entrego a ti de corazón. Entra en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Perdona mis pecados, límpiame y sálvame. Y ayúdame a nunca avergonzarme de ti. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea. En tu nombre lo oro. Amén. Si usted oró de esa manera e hizo esa decisión por Cristo, la palabra de Dios dice que sus pecados le han sido perdonados y que hay gran gozo en el cielo por su arrepentimiento. Nosotros queremos regocijarnos espiritualmente con usted. Por eso le invito a que nos escriba y nos dé la oportunidad de orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo.